Estamos con Ricardo Jáuregui, gerontólogo, geriatra. Hablemos un poco de algunos factores como la soledad, ¿no? Que creo que envejece la soledad, ¿no? Sí. A ver, hay un país en el mundo que creó un ministerio de la soledad, que es Inglaterra. Es una cosa rarísima, ¿no? Cuando uno lo piensa. Pero, obviamente, la soledad para nosotros es un gran tema por varias razones. Una es porque cuando una persona mayor está sola y está enferma, su cuidado es muy deficitario y obviamente eso termina mal habitualmente, ¿no? Pero digamos, no vayamos a ese extremo, vayamos a alguien que simplemente está solo, más allá de que esté acompañado, a veces uno está solo estando acompañado, ¿no? Pero las personas que se sienten solas, hoy ya hay evidencia científica que es un factor de riesgo cardiovascular, o sea, aumenta la mortalidad. Bueno, ni que hablar de la depresión. Las tasas de depresión son mucho mayores y la depresión en mayores de 80 años tiene una prevalencia casi del 30%, que en salud es altísima. Estas personas deprimidas cuando están solos tienen más probabilidad de suicidio que las que no lo están. Entonces, es un gran tema para nosotros. Muchas veces deben escucharnos muchos oyentes que tienen padres o que tienen situaciones donde dicen, digamos, con problemas. Entonces pasan por algunos estadios, por ejemplo, con cuidadores, montan especies de pymes carísimas en las casas, cada vez se va agregando las personas que tienen que estar ahí, y resistiendo la idea de entrar en una residencia o en un hogar, llamémoslo así, para no, porque la palabra geriátrico parece muy dura todavía, sí, digamos, todavía, ¿no? Sí. Claro. Y muchas veces entrar en uno de esas residencias es tener un cuidado muy especial, entrar en una relación social, mejorar muchas cosas, digamos, ¿no? Sí, nosotros hablamos del síndrome de adaptación a la residencia, porque obviamente incluso hay hoy personas que lo están planteando casi como un efecto que pasaba con los migrantes, ¿no? Con las personas que emigraron. Sí. Porque en definitiva es dejar la casa, dejar la historia y pasar a una nueva instancia. Estamos hablando de personas que estén bien de la cabeza, ¿no? Porque cognitivamente estén bien, claro, exactamente. No tengan Alzheimer ni nada, porque eso es otra problemática. Esa es otra problemática, sí. Exactamente. A ver, obviamente que la institución, el lugar, el hogar, la residencia, la casa donde va ese adulto mayor tiene que tener ciertas características, eso está claro. Y un poco, digamos, la dureza de la palabra geriátrico viene precisamente quizás porque durante mucho tiempo el concepto era que uno lo llevaba a un mal lugar donde se cuidaba mal o lo que fuera. Un depósito de viejos. Un depósito es una cosa que se suele decir. Algo cruel. Algo sí, invisibilizado, negativo, todos los adjetivos que se nos ocurran al respecto. Eso también está cambiando, más lentamente por ahí que en otros países que tienen otra cultura. Obviamente en Estados Unidos, por ejemplo, ellos se van de la casa muy temprano y entonces cuando se quedan solos y terminan su etapa laboral, prácticamente eligen estar con pares y hay todo, digamos, un desarrollo y un gran, vamos a decirlo con todas las palabras, digamos, un gran negocio en el buen sentido, ¿no? De oferta para las personas mayores que vuelven, digamos, a un momento de la vida de convivencia entre pares. ¿No? Con servicios, que en este caso los amenities son un poco distintos, llamémoslo así, pero que tiene que ver con estar más cuidado, con tener un sistema de pedido de ayuda o lo que fuera, pero fundamentalmente con gimnasio, con ese tipo de cosas. Gimnasio, la posibilidad de tener un acceso a una enfermera, por ejemplo, para controlarse la medicación, la presión, los controles habituales en algún lugar de un predio en donde se está viviendo, eso se llaman viviendas asistidas. Hay muchas experiencias en el mundo de todo tipo hoy en día. El famoso cohousing está muy de moda, digamos, acá hay algunos desarrollos incipientes en la Argentina. ¿Qué es eso? Cohousing es gente que decide ir y construirse o comprar viviendas juntas con algún centro de servicio cerca, que generalmente son gente conocida o amigos o no, digamos, en otros países ya no es así, y no pasa de eso, digamos, no tiene otro servicio que la posibilidad de tocar un botón si me caí en el baño y que alguien venga, ¿no? Son casas donde uno vive, como si fuera la de uno propio, con lugares comunes y quizás alguna actividad, pero no mucho más que eso.
eso, digamos, sería como una elección personal o propia de alguien cuando se vuelve mayor. Volviendo a la pregunta inicial, hoy en día, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ya hay algunas ofertas más interesantes desde el punto de vista no solo del equipo profesional, digamos que ya hay mucha gente de muchas áreas o disciplinas que ya están formados en gerontología y muy bien. La Argentina en ese sentido está muy bien. Y entonces la posibilidad, digamos, de tener a alguien un poco más entendido para generar oferta de actividades o de estimulaciones o de rehabilitación o simplemente de buenos cuidados es mucho mayor. Las filosofías de trabajo hoy en día en Argentina son las mismas que hay en todo el mundo. ¿Y cómo describirías ahora entonces que las residencias son mucho más sofisticadas y cómo ese periodo donde uno deja su casa y se va a una residencia? ¿Qué pasa ahí en estas nuevas residencias, sí. digamos, ¿no? Si es una elección propia, generalmente no es traumático, porque por algo se tomó la decisión, ¿sí? No es el caso más frecuente, pero bueno, cada tanto uno lo ve. Cuando no es una decisión propia, lo ideal es que sea una decisión consensuada. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires la ley exige que la persona mayor acepte de su consentimiento para ir a un lugar así. Lo que pasa habitualmente, digamos, es que más allá del tiempo que le lleva a cada uno, hay un periodo de adaptación. Hay un periodo de adaptación que es lógico, donde realmente el equipo que lo recibe tiene que trabajar y hacer que sea lo más, digamos, amable posible, amigable, decimos nosotros, ese momento donde se lo empieza a conocer. Se trabaja mucho, digamos, con lo que yo llamo preferencia de la persona, ¿no? O sea, se busca conocerlo, en qué le gusta, qué le hace mal, qué no quiere, qué quiere, cómo está, más allá de ir a lo técnico, si está deprimido o no, cuestiones que obviamente se evalúan también. Y en base a eso se va trabajando la adaptación. Se trata de buscarle compañeros dentro del lugar, digamos, que sean afines. Muchas veces hay algunos que encuentran su propósito, como habíamos antes, y trabajan como líderes internos en Sí, clubes de lectura, No, pero cuando estamos hablando de cuando los recibimos, ¿no? O sea, se acercan de motu propio y ayudan y facilitan el proceso, a veces naturalmente, y eso es muy bueno, muy positivo y hay que dejar que ocurra. Y por supuesto lo que hay que evitar, digamos, es todo lo que tiene que ver con un cuidado inadecuado. O sea, si uno hace todo esto bien, pero resulta que después la dejamos toda la noche sin higienizarlo, estamos mal. Eso, la parte técnica tiene que funcionar siempre, si no la adaptación es muy difícil, realmente es muy difícil. En general, digamos, hoy en día lo que se está haciendo es mejorar mucho la parte edilicia, ¿no? que por ahí no era lo que más se había desarrollado, incluso ya hay arquitectos que se dedican al tema, o sea, se empieza a trabajar, digamos, con un criterio de tratar de que sea un lugar lo más afable posible y diferente a un Ricardo, sanatorio, ¿qué por pasa ejemplo? con los hijos? Porque muchas veces los hijos tienen más conflictos todavía que sus padres, o tantos, o cambiaron los criterios. ¿Cómo se maneja eso? A ver, cuando llegan a una institución, en general es porque ya pasaron el proceso y vienen a pedir ayuda o a buscar la internación, por la razón que fuera, ¿no? Un proceso en general traumático, sí, previo. Es muy traumático, muy traumático. Cuando hay muchos hijos, a veces uno está de acuerdo y otro no, digamos, son momentos de la familia de mucho estrés y de mucha, digamos, y acá tiene que ver mucho la estructura de esa familia, de cómo se manejó durante toda la vida, incluso en relación con ese adulto mayor que se está por institucionalizar, ¿verdad? Porque eso también, digamos, como en todos los órdenes de la vida, en este momento que es una crisis, impacta de diferente manera. Digamos que el periodo de trabajo es un poco antes del ingreso, muchas veces, y ahí lo que se trata de entender es esto que estoy diciendo, cómo funciona esa familia, hay diferentes tipos de funcionalidades de las familias, y en base a eso uno va tratando de llevarlos, ¿no?, a la mejor decisión posible. El profesional lo que no tiene que hacer nunca es decir qué tienen que hacer, lo que tiene que hacer es tratar de llevarlos a que tomen la mejor decisión. Y uno tiene que aconsejar en ese sentido. Y cuando se toma la decisión y están todos de acuerdo, el momento del ingreso, acá hay muchas teorías, mucha gente dice, déjelo y no venga por 15 días, ¿no? Por ejemplo, era un clásico. La verdad que no hay una fórmula, en mi experiencia personal de tantos años, esa no sirve. O mejor dicho, sirve en casos muy puntuales cuando hay algo puntual que atender, digamos. Pero en general
encima que lo traen a un lugar que no es su casa, le sacamos a la mano conocida, Claro. es mucho más traumático, ¿no? Entonces uno tiene que tomar el riesgo y trabajar con toda la familia, que también de alguna forma se está institucionalizando. Hay muchas personas que he visto que entran, salen de la residencia, llevan una vida intensa o encuentran incluso su nuevo destino ahí, un nuevo, ¿no? Porque hay en una residencia hay a veces talleres, hay relaciones que comienzan, sí. algunas amorosas. Sí. Porque Algunas las hay. amorosas también, Sí, Sí, totalmente, O absolutamente. por lo menos amistosas, ¿no? En Bueno, algunos casos sí. también amistosas. Sí, Sí. es cierto. Digamos, los que se adaptan realmente La pueden pasar bien. la pueden pasar bien. Ahí está, digamos, ahí es donde se empiezan a diferenciar las instituciones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que el que se adapta la pase bien? Y ahí hay muchas teorías. Yo estoy un poco más a favor de lo que hacen los escandinavos, que es nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que esa persona que está ahí dentro quiere o desea hacer y no imponerle cosas, ¿no? Muchas veces se confunde. No estoy hablando de terapéutica, ¿no? O sea, si una persona está deprimida, uno puede llevarlo a una estimulación sensorial X. Eso es otra cosa. Lo que estoy diciendo es, usted sí o sí tiene que venir a la actividad de la tarde porque si no se queda sola. No. Sí. Hay gente que quiere estar sola y la pasa bárbaro. Leyendo, por ejemplo. Y con todo el derecho, ¿no? Y con todo el derecho del mundo. Escuchando ¿no? Radio Mitre. O escuchando Radio Mitre, o música. Sí. La música es una de las últimas cosas que se pierde, así como la comida, el gusto por la comida. Yo siempre digo que las instituciones donde se vive de 8 a 20 y no se vive de 20 a 8 no son las mejores. Yo entiendo que hay una gestión y un manejo de todo eso. Un poco esta propuesta que vos comentabas antes, que yo estoy empezando ahora, una de las ideas es tratar de ser más como las holandesas, ¿no? De que la gente, digo, si a Pedro le gusta ver el partido de fútbol que está en Japón, y en Japón acá son las 2 de la mañana, bueno, que lo vea, ¿no? Y dormirá el día siguiente, y no lo vamos a levantar para bañarlo, o sea, y si quiere un sándwich a esa hora deberíamos estar en condiciones de llevárselo, y no porque está cerrada, o sea, ese tipo de cosas que obviamente hay que gestionarlas, son un poco la filosofía que a mí más me gusta para una institución, ¿no? En Holanda, obviamente, los holandeses están adelante en muchas cosas, pero hay instituciones donde, por ejemplo, hay barra alcohólica. Hoy, si alguien tiene contraindicación médica, la tiene, pero el que no la tiene, ¿por qué no? O sea, hay un bar adentro. Claro, hay vas un y bar. tomás. Hay un Como bar. dije, esto para nosotros lo podemos internar, Miguel, vos y yo, ¿no? Dentro de Holanda, lo mucho. ¿Qué te En parece? Holanda, ¿cómo no? Imagínate, hablamos de filosofía, tomamos whisky, está buenísimo. Es como hacer radio. La pregunta es, si en la casa lo está haciendo, ¿por qué no lo puede hacer ahora en este lugar? En Holanda para ir a tirar marihuana también. la Sí, barra es- totalmente, hay una que sí. Hay una cadena que se llama Humanitas que es muy interesante. Pero ellos, por ejemplo, fueron los que empezaron, no internando, sino dándole lugares de residencia a estudiantes universitarios, dentro de, ¿no? Ah, mira. Y no les cobraban nada y a cambio le pedían, por ejemplo, que hagan la lectura del diario o la discusión de las noticias del día en una mesa en el almuerzo con los residentes del lugar. Y operaba como housing para los estudiantes. Exactamente. Extraordinario. Muy interesante, muy interesante. Nosotros tenemos alguna idea, estamos viendo, ¿no? Porque, bueno, en la Argentina siempre Usted tiene que hacer un geriátrico para periodistas, te digo que sería muy interesante. bueno. eso. ¿Sí? Pero Hay una película inglesa mucho muy psiquiatra linda. y- ¿Cómo? Van a tener que contratar ¿Mucho psiquiatra? psiquiatras, sí. Sí. Geriátrico para periodistas, sí. ¿Cuál es la película? Hay una película que se llama, en inglés se llama Quartet, el cuarteto se llama de Rigoletto, se llama en español. Es una residencia para ex artistas ingleses, ¿no? Y se juntan 4 que cantaban el cuarteto de Rigoletto, una que está con Alzheimer, la otra había tenido una historia amorosa con el tenor. Bueno, es muy interesante, son 4 adultos mayores, terminan cantando ese cuarteto que es fantástico, y es muy interesante ver las relaciones ¿no? de la diva, de la soprano que estaba vieja. Y decime, ¿la psicología para gerontes es muy diferente? ¿Hay especialistas Sí, hay psicólogos o psiquiatras sí, hay. especializados en adultos mayores? Absolutamente, sí los hay. Quizás no todos más psicólogos que psiquiatras, quizás no todos lo que necesitaríamos, pero hay muy buenos en Argentina. De hecho, en la UBA, en la Facultad de Psicología, hay una cátedra que creó el doctor Leopoldo Salvarez hace muchos años, que hoy sigue estando a cargo del licenciado
el doctor Ricardo Yacoub, que es un referente de la psicología gerontológica en Argentina, que todavía sigue siendo una cátedra optativa en la currícula, pero bueno, está de hace muchos años y hay mucho desarrollo y formando mucha gente. Por supuesto que tiene sus aspectos, digamos, es muy difícil hacer una psicoterapia clásica en alguien que por ahí tiene una expectativa de vida de 1 año, ¿no? O de 2 años. Claro, se trabaja con diferentes técnicas, pero por supuesto que sí. Y desde el punto de vista de psiquiatría, hay algunos muy buenos, no hay una escuela, digamos, formal en Argentina, pero hay gente que se formó en el extranjero, digamos, y dentro de la psiquiatría es una subespecialidad que está creciendo muchísimo. Ricardo, vos vas a abrir ahora un hogar, estás abriendo en este momento un hogar, ahora te pido bien que me digas dónde y todo, pero digamos, con toda tu experiencia abrís un hogar, y lo haces en base a qué modelo. A ver, lo primero es, yo fui el clásico médico geriatra, pero médico de hospital, digamos, yo hice toda mi carrera en el hospital italiano, y bueno, tuve la suerte o la oportunidad de conocer muchas instituciones en el mundo, y me tocó dirigir, yo creo que hoy es el hogar más grande del país, que es el Hogar Ledor-Vador de la comunidad judía, tiene más de 300 camas, es un lugar... Tuve 4 años donde me di cuenta que sabía poco cuando entré a ese lugar y aprendí muchísimo. Y bueno, distintas circunstancias hicieron que un poco con el sueño de quién es mi socio o de quiénes son mis socios hoy, pensáramos que era hora de que la Argentina se diera el gusto y el placer de tener una institución diferente, ¿no? De alto nivel, no solo desde el punto de vista edilicio y de los servicios, sino también desde el punto de vista del recurso humano y de las propuestas, digamos, para ofrecer en la misma. ¿Por qué hay propuestas nuevas? Bueno, a ver, yo voy a decir un concepto, por ejemplo, yo lo llamo edificio sensorial, ¿no? Digamos, no tenemos un edificio sensorial, queremos tenerlo, empezamos con algunas cosas, o vamos a empezar pronto, espero, dentro de un mes. El concepto es muy claro, digamos. ¿Qué significa un edificio sensorial? Que en cada uno de sus rincones tiene que haber algo que estimule, que entretenga, que llame la atención, que despierte y que ese viejo en ese rincón no esté mirando una pared y se duerma, ¿no? Como muchas veces uno ha visto. Nosotros, por ejemplo, hemos instalado tecnológicamente, creo yo, la primer sala de multiestimulación sensorial para adultos mayores de la Argentina. Si bien en este hogar que les comentaba antes teníamos una chiquita, tienen una chiquita, esta vez hemos traído tecnología, digamos, es una técnica que se llama Snoezelen, que es una palabra holandesa que mezcla 2 palabras, que tiene que ver con sentir, oler, etcétera, que se desarrolló para chicos con problemas neurológicos, ¿no? Y la experiencia de la doctora que lo desarrolló en Holanda fue que los chicos, al principio lo que les pasaba era que volvían, por ejemplo, sonrientes de las excursiones, ¿no? o de las experiencias en estas salas. Hoy en día hay un hospital en Holanda que tiene 17 salas sensoriales, por ejemplo, pediátricas. Qué bárbaro. O sea, se instaló como una parte de la terapéutica de por ahí de patologías irreversibles, ¿no? Pero que tiene también que ver mucho, y eso sí lo hacemos con adultos mayores, cuando hay trastornos de conducta, que se usan muchos psicofármacos, etcétera, en usar menos medicación, que siempre es beneficioso, como hablábamos antes. Entonces, más allá de que hay técnicas de relajación, de estimulación, que eso, bueno, las terapistas ocupacionales van eligiendo de acuerdo a cada caso, la idea es, digamos, por ejemplo, tenemos la posibilidad de elegir con una consola cuántos olores, ¿no? Para que los detecten, o simplemente uno le está pasando una imagen de una playa con ruido de playa y olor a coco, no sé. Entonces, todo eso es entrar por todos los sentidos, estimularlos todos y lograr relajación o estimulación o simplemente pasarla bien, ¿no? Interesantísimo. Y termino con esto, las instituciones sensoriales serían las que eso ocurre, como dije antes, en un pasillo, no solamente en una sala específica donde nos llevan. Bueno, una cosa modernísima. ¿Dónde queda? Danos las coordenadas. El hogar se llama WeCare Mitre, porque está en la calle Bartolomé Mitre, 1824, casi en la esquina de la avenida Callao, en pleno centro de la ciudad. Realmente estamos muy contentos de este logro. Se recicló un viejo hotel de 9 pisos que hay ahí. Qué bárbaro. Tiene una capacidad en forma individual. Nosotros pensamos que
esto es un poco por experiencia, a veces yo lo hablo con mi esposa, que también es médica, qué quieren los adultos, qué dicen los adultos mayores, ¿no? Que muchas veces, que una de las cosas que pasa es que no se les pregunta qué quieren. Ujú. Y lo que te dicen es, no quiero estar con otra persona que no conozco en la misma habitación y que me higienicen, por ejemplo. Y si uno lo piensa en uno mismo, es básico. Sí, sí. Entonces, un poco la idea, digamos, de más allá de la calidad del edificio, etcétera, que hemos logrado, es tratar de ofrecer eso, ¿no? O sea, tratar de ofrecer un lugar donde uno esté muy cómodo, una habitación linda, solo, y bueno, si es un matrimonio, digamos, pero, Claro. pero vamos a ofrecer eso, digamos, ¿no? Te vamos a llamar cuando abras tu hogar para seguir hablando. Hoy no hablamos ni siquiera de toda la parte cognitiva, que es como otro Otro gran variante, capítulo, pero te agradecemos mucho esta verdadera clase magistral que nos has dado. Se llama Ricardo Jáuregui. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes por la Gracias, invitación. Muchas gracias. Pensándolo bien.